Vladimir Putin se preguntaba cómo llegó a esto mientras veía su aburrido desfile del Día de la Victoria. Un desfile militar sin nada de armamento apenas puede llamarse desfile militar. Pero esta humillación no era lo que Putin tenía en mente ese día. Otra vergüenza estaba ocurriendo en otro lugar, mientras Ucrania hacía algo que dejó a Putin en ridículo frente a todo el mundo. Es muy difícil de ver. Algo que le tomó meses a Rusia robar ha sido recuperado por Ucrania, ya que el ejército ruso está cada vez más sobrecargado. Mientras Putin observaba su triste desfile apenas haciendo ruido, y mucho menos el rugido que se suponía debía provocar, seguramente recordaba los últimos meses con vergüenza. Se supone que el poderoso ejército ruso debería pasar por encima de Ucrania. La gran ofensiva de primavera ya está en marcha, y se supone que Ucrania debería estar desmoronándose. Pero la realidad, como señala el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, es que Rusia no ha logrado ningún avance operacional significativo durante el último año, y no parece probable que logre algún gran avance en el corto plazo. Ahora bien, que no haya avances operacionales no significa que no haya avances en absoluto. Los soldados rusos están avanzando, aunque a un ritmo que haría sonrojar a un perezoso. Esto significa que Rusia no ha tomado nada importante en meses. Lo que ha ganado le ha costado pérdidas tan graves que cualquier otro ejército moderno lo vería como señal para retirarse, reagruparse y quizá pensar otro plan. Como dice el ISW, las fuerzas rusas lograron tomar Toretsk en agosto de 2025, después de una campaña de 14 meses, Sieviesk, tras una campaña de 41 meses, y Pokrovsk en enero de 2026, después de una campaña de 2 años. Todas provocaron grandes bajas rusas y pérdidas de equipo. Rusia no ha aprovechado estas ganancias, dice el ISW, y que solo tengamos 3 asentamientos importantes en 41 meses evidencia lo patética que es la campaña de Putin en Ucrania. Estas cifras también muestran cuánto tardan las tropas rusas mal entrenadas en avanzar. Sus campañas duran años para conquistar una sola ciudad o pueblo. Eso no es dominio, sino el resultado de las ilusiones de Putin sobre el poder militar ruso. Ahora pasemos al cinturón fortificado de Donetsk. Según un informe de Kiev Independent del 17 de abril, Putin ordenó a sus soldados tomar Donbass para septiembre. Para que eso pase, el cinturón fortificado de Donetsk debe colapsar. Las ofensivas rusas de primavera y verano buscan lograr eso. Pero, como gran parte de la ofensiva rusa hasta este momento, apenas está logrando algún progreso. Los avances de Rusia contra el cinturón de fortalezas solo han ocurrido en Konstantinivka, donde los secuaces de Putin comenzaron a infiltrarse con pequeñas unidades desde octubre de 2025. Esas unidades de infiltración no han logrado avanzar ni preparar el terreno para mayores ofensivas rusas, informa el ISW. Se supone que Rusia debe tomar todo el Donbass para septiembre, pero ya estamos a mediados de mayo y todo lo que las fuerzas rusas han logrado es apenas raspar la superficie de la punta sur del cinturón de fortalezas. Lo decimos ahora. Septiembre llegará y pasará y Rusia no habrá logrado avances importantes. El historial de Rusia contra ciudades menos defendidas muestra que seguirá estrellando sus fuerzas contra el cinturón fortificado por mucho tiempo. Y en este momento apenas estamos viendo algo más que un estancamiento. Para empeorar la humillación de Putin, los últimos meses desastrosos de su invasión no solo se deben a que las defensas de Ucrania han frenado en seco a sus fuerzas. El verdadero problema de Putin es que Ucrania ha estado logrando avances mientras todo esto sucede. Quédate y te explicaremos más. Mientras Putin veía el reducido desfile del Día de la Victoria, pensó que el alto al fuego declarado ese día bastaría para evitar su humillación. Al menos por unas horas, pero Putin estaba equivocado. La desesperación de Rusia, junto con el hecho de que Ucrania supuestamente siguiera combatiendo durante el alto al fuego autodeclarado de Putin, acabó con esas esperanzas. El ISW reporta que, aunque las operaciones bajaron durante el alto al fuego, los combates siguieron. Rusia fue rápida en lanzar acusaciones contra Ucrania. Afirmó que Ucrania violó el alto al fuego 8.970 veces, informa el ISW. Con esa cifra desglosada en 7.151 ataques con drones, 1.173 ataques de artillería, mortero y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y 12 asaltos terrestres. Rusia no está en posición de criticar aquí. Lanzó un ataque aéreo contra Ucrania alrededor de las 6 p.m. del 8 de mayo que incluyó un misil Iskander-M y 43 drones, y no está claro si ese ataque continuó después de la medianoche del 9 de mayo, informa el ISW. Esto pasa cuando haces un alto al fuego apresurado y mal definido, solo para proteger tu desfile, Putin. Más humillación mientras intentas acusar a Ucrania de violar tu alto al fuego sin sentido. Contrastemos la campaña inestable de Rusia con las acciones recientes de Ucrania. Volvamos a diciembre.
Rusia seguía intentando tomar Pokrovsk tras casi 2 años de combates. En ese tiempo, los generales de Putin dijeron que Rusia por fin había tomado la ciudad de Kupiansk, en la región ucraniana de Yarkov, al norte del país. Eso habría sido un gran avance, pero la afirmación se volvió en contra de Rusia. A mediados de diciembre, Ucrania lanzó un contraataque devastador que liberó casi todo Kupiansk, dejando atrás a las fuerzas de Putin y demostrando que sus nuevas tácticas de búsqueda y destrucción respondían a la estrategia de infiltración rusa. Fue en ese momento cuando la narrativa empezó a cambiar. El impulso estaba a favor de Ucrania, y 2026 traería aún más vergüenza para Putin. Antes de las ofensivas agotadoras de primavera y verano, Ucrania lanzó un ataque contra las regiones ocupadas en el sur de su territorio. El resultado dejó a Putin mortificado. Entre el invierno y principios de la primavera de 2026, Ucrania liberó cerca de 400 kilómetros cuadrados de su territorio, destacando la más reciente en asentamientos de la región occidental de Zaporilla a finales de abril, según el ISVV. Mientras los soldados rusos en apuros chocaban contra el cinturón de fortalezas de Donetsk, sin lograr ningún avance, lo que equivale a un estancamiento. Más al norte, los contraataques del sur de Ucrania fueron tan efectivos que abril de 2026 marcó la primera vez desde agosto de 2024 que Rusia sufrió una pérdida territorial neta. Ucrania terminó ese mes con una ganancia neta de 116 kilómetros cuadrados, informa United 24 Media. La última vez que algo similar ocurrió fue cuando las fuerzas ucranianas lanzaron una contrainvasión en la región rusa de Kursk, que a Rusia le tomó meses revertir y, según Ucrania, perdió más de 63,000 soldados. Putin ha acumulado humillaciones una tras otra. Kursk aún representa un problema para el presidente de Rusia. Una región que se suponía libre de tropas ucranianas aparentemente no lo está. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, el 8 de mayo, los soldados ucranianos siguen activos en Kursk. A pesar de la presión enemiga, los guerreros ucranianos siguen operando en Rusia. Nuestra presencia en Kursk continúa, afirmó Siersky. Así que aclaremos todo esto, Putin. En los últimos 6 meses, las únicas ganancias operativas que Rusia ha logrado fueron en Pokrovsk, y esas ganancias se obtuvieron al final de una campaña de 2 años en la que Rusia perdió decenas de miles de sus soldados. Las ofensivas de primavera y verano ya se lanzaron, logrando casi ningún avance contra el cinturón de fortalezas de Donetsk. Rusia está perdiendo terreno activamente ante los contraataques ucranianos, al grado de que Ucrania tiene ganancias netas positivas en el frente. Incluso en Kursk, donde Rusia creía tener control total, aún operan soldados ucranianos. La situación se está volviendo en contra de Rusia. Y está sucediendo frente a todo el mundo. El desfile del Día de la Victoria está destinado a ser una muestra de la fuerza de Rusia. La edición de 2026 terminó siendo precisamente eso. Mientras Putin veía el desfile más corto de Rusia en años durante 45 minutos, habría notado la ausencia total de equipo militar en exhibición. El riesgo de que Ucrania atacara era muy alto y Rusia necesita ese equipo en Ucrania para que los drones ucranianos lo destruyan. Solo 10 líderes mundiales asistieron al Día Especial de Putin, según The New Voice of Ukraine, menos de la mitad que en 2025. Ninguno de los aliados más poderosos de Putin, como Xi Jinping de China, se molestó en dejarse ver. Xi ni siquiera envió una delegación como gesto simbólico hacia Putin. Y para colmo, Rusia incluso se vio reducida a desfilar soldados norcoreanos. Sí, este desfile fue en verdad una muestra del poder ruso, solo que no de la manera en que Putin quería que fuera. El líder de Rusia observó avergonzado el 9 de mayo sin mayores eventos, solo podía pensar en las humillaciones recientes. Se supone que Rusia debería estar ganando terreno a un ritmo récord, pero es Ucrania la que está en ascenso. ¿Cómo está sucediendo todo esto? Esa es la única pregunta que Vladimir Putin puede hacerse ahora, y varios factores lo están volviendo el hazmerreír mundial. Pero antes de profundizar en esos factores, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y no perderte ninguno de nuestros videos. Rusia ha sufrido varios percances en los últimos meses, iniciando con el que permitió a Ucrania lanzar la contraofensiva que la avergonzó. Problemas de comunicación en el ejército ruso. A principios de 2026, SpaceX tomó la decisión que muchos dirían que ya era muy necesaria de cortar el acceso de Rusia a Starlink. Rusia usó terminales ilícitas para acceder a Internet y comunicaciones satelitales durante años, pero una lista blanca que permite solo terminales legítimos de Ucrania lo detuvo. En pocas horas, las comunicaciones rusas en el frente colapsaron, los mandos perdieron contacto con los soldados y las defensas de Rusia fallaron en el sur.
Inmediatamente después, los comandantes rusos tuvieron que recurrir a mapas desactualizados que mostraban información falsa sobre los avances, mientras los soldados eran enviados al frente sin una coordinación real. Vladimir Putin agravó estos problemas de comunicación con la estúpida decisión de tomar medidas contra Telegram. El líder de Rusia, desesperado por mantener el control dentro del país, eliminó otra herramienta de comunicación que miles de soldados usaban. El bloqueo de Telegram se estaba implementando casi al mismo tiempo que ocurrió el apagón de Starlink, creando una situación de degradación de la información en las líneas del frente. No solo las fuerzas rusas ya no sabían a dónde se suponía que debían ir, sino que tampoco podían compartir información de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos y ataques ucranianos. Ucrania aprovechó todo esto para atacar en el sur. Vimos los resultados. Rusia intenta resolver estos problemas con medidas improvisadas como drones repetidores y enlaces satelitales. Como señala el Atlantic Council, a Rusia le tomará años recuperar la eficiencia en comunicaciones que tenía con Starlink. Estos problemas de comunicación alimentaron los contraataques ucranianos, lo que a su vez creó otro problema para Putin: contrarrestar los contraataques. Meses antes de la ofensiva de primavera, Rusia reunió reservas en Donetsk para enfrentar el cinturón de fortalezas. Las reservas debían apoyar a los títeres de Putin rumbo a Pokrovsk y luego ir al frente para atacar el cinturón de fortalezas. Luego, Ucrania recuperó gran parte de su territorio y Putin tuvo que cambiar sus planes. Putin tuvo que tomar decisiones que no quería. Ahora, cada despliegue refleja esas decisiones. Rusia envía tropas a regiones clave del frente en un intento fallido de cumplir las ilusiones de Donetsk de Putin en septiembre. ¿O esas tropas deben ir al sur para frenar los contraataques y revertir los avances de Ucrania? Es un callejón sin salida para Putin. Centrarse en la línea del frente significa que las regiones del sur siguen siendo liberadas, lo que también permite que Ucrania acerque soldados a la región de Donetsk. Pero dirigirse al sur significa debilitar los asaltos en el frente, lo que lleva a más retrasos además de los que ya hemos visto. El punto aquí es simple. Ucrania está dictando el ritmo en el campo de batalla, no Rusia. Y mientras Ucrania hace eso, otra humillación para Putin y otra razón por la que ahora vemos lo que vemos en Ucrania es que las estrategias de Ucrania están provocando pérdidas récord de tropas para Rusia. Rusia se acerca a una crisis de personal, pues las bajas superan el reclutamiento de voluntarios. En marzo de 2026, Ucrania registró alrededor de 35.000 bajas entre las fuerzas rusas, todas las cuales han sido verificadas por los operadores de drones ucranianos. Abril de 2026 trajo resultados similares. Más de 35.000 soldados rusos muertos o heridos según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La tasa promedio diaria de bajas de Rusia ahora supera ampliamente las 1.000 y solo va a aumentar a medida que avance el verano. Rusia intenta lanzar más asaltos pese a sus problemas de comunicación y enfoque dividido. Un problema alimenta al otro. Tampoco podemos ignorar lo que esto implica para los asaltos en primera línea de Rusia. El objetivo de Putin es lanzar esos asaltos, ganar terreno y que los soldados mantengan esa posición mientras esperan la llegada de refuerzos, lo que permitirá avanzar aún más. Eso no puede pasar mientras las tropas rusas son destrozadas a un ritmo récord. A Rusia le toma más tiempo que nunca apoderarse siquiera de pequeñas porciones de territorio. A principios de abril, el subdirector de la Oficina Presidencial de Ucrania, Pablo Paliza, incluso señaló que Rusia ahora está perdiendo 316 soldados por cada kilómetro cuadrado que gana en la región de Donetsk. Estas pérdidas no son sostenibles para Rusia y siguen igual. Mientras Rusia enfrenta problemas de reclutamiento, Ucrania sigue acumulando bajas enemigas. Solo el 9 de mayo, Rusia perdió a 1.080 de sus soldados, llevando su total de bajas a más de 1.340.000 desde que Putin lanzó su invasión. Junto con la carne de cañón, Rusia está perdiendo equipo a un ritmo enorme. 82 sistemas de artillería, un tanque, 3 vehículos blindados y más de 370 vehículos regulares y camiones cisterna fueron destruidos bajo el fuego ucraniano ese mismo día. Nada de estos números es una excepción. El 9 de mayo fue un día normal para el ejército ruso, lo que ya es una vergüenza para Putin. Está sacrificando a toda una generación de rusos y, operativamente hablando, no está obteniendo casi nada a cambio. Comunicaciones paralizadas, Ucrania domina el ritmo de la batalla y las bajas récord humillan a Putin. Según el ISW, también influye la intensificación de la campaña de drones de alcance medio de Ucrania. La intensificación de la campaña de ataques de alcance medio de Ucrania contra la logística, el equipo militar y el personal ruso desde principios de 2026 también ha degradado la capacidad de las fuerzas rusas para llevar a cabo operaciones ofensivas en todo el teatro de operaciones, declara el ISW en su informe sobre el estado de la ofensiva rusa.
Ucrania duplicó estos ataques de alcance medio en abril respecto a marzo. Estos ataques con drones, que se llevan a cabo a más de 20 kilómetros, están paralizando la retaguardia inmediata de Rusia. ¿Y qué hay en esa retaguardia inmediata? La logística que menciona el ISOBV. Puestos de mando que ya tienen dificultades para dar órdenes, defensas aéreas que protegen las concentraciones de tropas y que se supone deben evitar que los drones ucranianos logren impactos. Eso se desmorona por la creciente campaña de alcance medio de Ucrania, y el efecto dominó es lo que vemos ahora en el frente. Por supuesto, las fuerzas de Putin se han encontrado en un estancamiento en Donetsk. No reciben apoyo porque todo se destruye tras ellos. Aunque Ucrania aumenta los ataques de alcance medio, mantiene el ritmo en el frente de largo alcance. Rusia misma está siendo golpeada tan fuerte como el territorio que ocupa en Ucrania, con un enfoque particular en el petróleo. La escala es el problema de Rusia aquí. Ucrania pasó de lanzar alrededor de 1.000 drones hacia Rusia en agosto de 2024 a aproximadamente 7.000 en marzo de 2026. Los ataques repetidos contra refinerías de petróleo y centros de exportación están limitando la capacidad de Putin para vender el recurso más valioso de Rusia, así como para llevar combustible y productos petroleros a las tropas en Ucrania. Los resultados aquí son obvios. Menores ganancias por la venta de petróleo y gas significan que menos dinero está entrando al fondo de guerra de Rusia. Cuando los envíos de combustible y productos petroleros al frente se atrasan o destruyen, los soldados rusos pierden una herramienta clave para los avances que busca su líder. Es una cacofonía de problemas. Todos se acumulan y suelen alimentarse entre sí, creando la situación actual. Ucrania lleva la iniciativa y controla la situación mucho más de lo que Putin esperaba, por lo que está humillado. Su ejército todopoderoso no ha logrado nada de lo que le dijo al mundo que sería capaz de hacer. Hasta la declaración de tomar Donetsk en septiembre ahora deja en ridículo a Putin. El propio Zelensky dice lo mismo. El presidente de Ucrania afirma que Rusia necesitaría hasta 1 millón de soldados para derribar el cinturón de fortalezas, lo cual es una cantidad tan grande que supera el número de soldados activos en casi cualquier ejército del mundo, salvo unos pocos. Putin ha sacrificado una cantidad de soldados y equipo equivalente a varios ejércitos para que Rusia avance tanto. Otro millón más solo para tomar Donetsk convertiría una vergüenza en una catástrofe total. ¿Putin ve esto? Si es así, debería estar mortificado. Parece que este hombre está tan envuelto en sus ilusiones que la vergüenza ya no le afecta. Él seguirá echando más carne a la picadora y humillando a su país ante el mundo. Es difícil de ver. Una supuesta superpotencia militar queda expuesta a diario en Ucrania. El desfile del Día de la Victoria, de 45 minutos, es ahora un monumento al fracaso de Putin, mientras Rusia pierde terreno y impulso. Quizá él no lo sepa, pero esas sombrías imágenes del desfile podrían ser el legado de Putin. Rusia conoce el infierno en la tierra. Eso es lo que Ucrania entregó a Putin, mientras caían ataques de largo alcance que devastaron todo. De Donetsk a Dagestán, Ucrania ha enviado un mensaje. Podemos atacar activos rusos en cualquier lugar. Nada está a salvo. Todo puede ser destruido. Putin no tiene dónde esconder su equipo. Estos ataques son una locura y pueden demostrar que incluso las repúblicas que forman parte de Rusia, pero que no están involucradas directamente en Ucrania, serán atacadas si ayudan demasiado a Putin. Al este de Georgia y con una costa en el mar Caspio, Dagestán es un caso interesante. Es una república de la Federación Rusa, pero Ucrania no la ha atacado tradicionalmente. Ya no importa si eso se debía a la falta de armas o de intención hasta este momento, Dagestán acaba de ser atacado. Una corbeta misilística rusa en un puerto de Dagestán fue alcanzada por armas de largo alcance de Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania compartió los detalles en Telegram. En la zona de la base de Kaspiesk fue alcanzado un pequeño barco misilístico multipropósito del proyecto 22.800 Karakut, que en particular tiene la capacidad de lanzar misiles de crucero Kalibr, según el informe. El Estado Mayor no agregó más sobre el ataque. No sabemos qué armas usó Ucrania, aunque un dron de largo alcance o un híbrido de dron y misil como el Neptune o el Flamingo parece el candidato más probable. Pero francamente, Ucrania no necesitaba decir mucho más. Fue suficiente para que Rusia supiera que el barco había sido alcanzado y para asegurarse de que Putin no pudiera negarlo, mostrando fotografías de las imágenes captadas por los drones ucranianos mientras se acercaban al barco. Además, Ucrania no revela más, lo cual es inteligente. Ucrania destruyó una corbeta misilística que no era parte de la flota del Mar Negro, a la que Ucrania ha pasado gran parte de la guerra castigando. También es clave para Rusia, ya que Putin creía que este buque estaba fuera del alcance ucraniano. El clase Karakut del proyecto 22.800 es una clase importante de barcos para Rusia. Según Defense Express, estos barcos son corbetas multipropósito que pueden lanzar misiles de crucero Kalibr,
usados por Rusia para atacar ciudades ucranianas durante la guerra. La agencia rusa TASS da más detalles y revela que la clase Karakut es de los buques de guerra más modernos en el arsenal ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia firmó en 2015 el contrato para construir los primeros 7 de estos barcos, creyendo que obtenía algo especial. Cada Karakut viene con un sistema de disparo naval universal, informa TASS, y ese sistema incluye 8 celdas de lanzamiento vertical que pueden usarse para disparar misiles de crucero Kalibr y Onyx. Cada barco tiene un sistema de defensa antiaérea Pantsir-M. Bueno, eso no salió tan bien, ¿verdad, Rusia? Además, un Karakut debe contar con un sistema portátil de misiles antiaéreos y varios cañones de 76.2 milímetros que también pueden derribar aviones, misiles y drones. Te contamos esto porque el buque de clase Karakut que Ucrania atacó en Dagestán estaba muy lejos de ser indefenso. En realidad, fue lo opuesto, pues tenía sistemas de defensa aérea que debieron evitar el ataque de Ucrania, no importa que el barco estuviera en puerto. Incluso si los marineros rusos no estaban operando activamente las defensas, los radares en o alrededor del barco deberían haber detectado la llegada de los drones ucranianos. Esto es una humillación para Putin en varios frentes. Los drones de Ucrania han logrado viajar mucho más allá de sus fronteras y llegar hasta la región del Mar Caspio para alcanzar Dagestán. Deberían haber sido detenidos mucho antes, y no lo fueron. Los drones debieron ser detectados por el radar ruso antes de acercarse al barco dañado, pero Rusia falló otra vez. Además, se sumó otro fracaso porque los sistemas de defensa aérea en la corbeta de misiles rusa no acertaron nada, si es que funcionaron. Esto no debía ocurrir, pero sucedió y tiene consecuencias para Rusia, más allá de que Ucrania haya atacado otro buque con drones. Ucrania dice que aún se aclaran los daños al buque de guerra. Suponiendo que Ucrania haya logrado un impacto lo suficientemente fuerte como para dejar el barco fuera de servicio, eso también significa que ha reducido la capacidad de Rusia para usar misiles de crucero Kalibr para lanzar ataques aéreos contra territorio ucraniano. Eso es importante. El Kalibr ha sido una gran amenaza para Ucrania por un tiempo. Estos misiles de crucero son capaces de recorrer entre 1.500 y 2.500 kilómetros, según informa la Alianza de Defensa contra Misiles, y pueden ser lanzados desde tierra y mar. Portan una ojiva convencional de 450 kilos y también pueden llevar carga nuclear. Eso ya es un problema para Ucrania. Los misiles Kalibr han impactado varias veces desde noviembre de 2024, cuando Pravda informó que se lanzaron desde el Mar Negro, y se agrava al saber que cualquiera podría llevar una ojiva nuclear. No subestimes el impacto psicológico. Putin es impredecible y dispuesto a hacer amenazas nucleares. Aunque es poco probable que cumpla sus amenazas, como nos muestran más de 4 años de guerra en Ucrania, siempre hay una posibilidad. Al menos hay una posibilidad si los vehículos de lanzamiento nuclear rusos funcionan. Ucrania afirma haber eliminado uno. Los misiles Kalibr también son peligrosos porque pueden ser lanzados desde pequeños buques de guerra como los de la clase Karakut. Cuanto más pequeño es el barco, más probable es que pase desapercibido y más difícil es contraatacar. Ucrania acaba de superar todo eso. De alguna manera sabía dónde estaba la corbeta de misiles rusa y logró asestar al menos un impacto directo con sus drones. Es impresionante. La red de inteligencia de Ucrania llega tan lejos como sus drones, y Putin buscará cómo evitar que Ucrania descubra tanto sobre los supuestos activos militares ocultos de Rusia. No puede hacer mucho. El menor de los problemas de Putin. Por impresionante que sea el ataque de Ucrania en Dagestán, detrás de todo esto hay un problema mucho más grande con el que Putin nunca pensó que tendría que lidiar. La batalla naval entre Rusia y Ucrania está tomando un giro oscuro para Rusia. Esto significa que Rusia no solo debe preocuparse por el Mar Negro. El Mar Caspio ahora está en la ecuación y esto es solo el comienzo. Todo cambia en el frente naval. Este ataque lo ejemplifica. Y ese tipo de cosas es exactamente la razón por la que hacemos el show militar, para explorar cómo realmente se mueve el poder y cómo los campos de batalla pueden cambiar cuando surge una nueva tecnología. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para no perderte ningún video. Rusia no le ha ido bien contra Ucrania en el frente naval. Cuando Putin invadió, el Mar Negro debía ser territorio ruso. Era fácil suponerlo. La temible flota del Mar Negro debía dominar la vía que lleva su nombre, ya que Ucrania no tiene una armada real con la que hacerle frente. Claro, en 2026 sabemos que eso no ocurrió. En marzo de 2024, cerca de un tercio de la flota del Mar Negro quedó fuera de servicio por ataques ucranianos con misiles y drones. Actualmente, el equilibrio de poder en el Mar Negro ha cambiado totalmente. La flota de Rusia es prácticamente inútil, ya que se ha reducido a poco más que lanzar ataques con misiles después de retirarse de su cuartel general en Sebastopol a Novorossiysk. El Mar Negro no es seguro,
pero tampoco es clave para ganar la guerra desde la Crimea, ocupada ilegalmente hacia Ucrania, como muchos pensaban. Aún así, Putin podía soportar la pérdida de poder en el Mar Negro. No es ideal, pero Rusia aún puede llevar tropas y equipo a Ucrania por otros medios. Aunque la flota del Mar Negro era golpeada, Putin al menos se consolaba creyendo que Ucrania no atacaría barcos fuera de ese mar. Eso está cambiando, y eso es un gran problema para Putin. Ucrania no ha olvidado el Mar Negro. Días antes de que los drones llegaran a Dagestán, Ucrania atacó a 2 petroleros de la flota Sombra en Novorossiysk para recordarle a Putin que la flota del Mar Negro ya no tiene influencia. El principal problema de Putin es que Ucrania amplió su campaña naval, ya no limitada a un solo cuerpo de agua. Destruir una corbeta rusa lanzamisiles en el Mar Caspio lo demuestra, pero no es el único ejemplo de la estrategia naval en evolución de Ucrania. En los últimos 6 meses, Ucrania ha encadenado ataques de largo alcance, destruyendo buques y petroleros rusos de la flota fantasma. En diciembre pasado, Ucrania logró su primer golpe contra un petrolero ruso en el mar Mediterráneo, causando daños críticos al Kendil en un ataque que ocurrió a más de 2.000 kilómetros de Ucrania. En marzo, Rusia acusó a drones ucranianos de hundir un petrolero de gas natural licuado en el Mediterráneo. El Arctic Metagas fue atacado entre Libia y Malta, y circulan rumores de que Ucrania tiene varias bases en Libia para contrarrestar los intentos de Putin de usar el Mediterráneo para el paso seguro de las embarcaciones de su flota fantasma. El 3 de mayo, un barco misilístico clase Karakuk de Rusia, una patrullera y un petrolero de la flota fantasma fueron alcanzados en un ataque aéreo ucraniano en el puerto de Primorsk, Leningrado. Ese es un puerto del mar Báltico, así que demuestra que Ucrania está ampliando su alcance tanto hacia el este como hacia el oeste. Ya nos hemos acostumbrado a hablar de que Ucrania destruye barcos una y otra vez, pero ni siquiera nosotros esperábamos estar dando estos reportes, principalmente sobre embarcaciones que estaban fuera del Mar Negro. Putin tampoco lo esperaba, y ciertamente no está asimilando el hecho de que Ucrania se ha convertido en una potencia de largo alcance que puede atacar barcos rusos en cualquier lugar dentro de un radio de 2.000 kilómetros, y a veces incluso más lejos del campo de batalla de la guerra que él inició. Ningún barco ruso está a salvo ya. Aunque Ucrania no tiene drones para atacar barcos, establece bases en países lejanos para acortar la distancia que sus drones tienen que recorrer. Vemos en tiempo real la evolución de la campaña de largo alcance de Ucrania. Una nación que antes era insignificante en el frente de drones de ataque a larga distancia, ahora está igualando a Rusia paso a paso. Ya se ha logrado la paridad, ahora Ucrania está tomando la delantera. Antes de entrar en detalle, ¿pensaste que Ucrania se detuvo tras destruir una corbeta de misiles en Dagestán? Por supuesto, Ucrania tenía mucho más bajo la manga. Se ha vuelto una característica de los ataques de largo alcance de Ucrania que impliquen eliminar múltiples objetivos en una sola noche. La atención de Ucrania se dividió entre Dagestán y la zona de alcance medio de los territorios ocupados. En la región de Lugansk, que forma parte del Donbass y es una región que Rusia prácticamente ha capturado de Ucrania, los drones estaban volando. Pilotos ucranianos impactaron un puesto de mando ruso en Sosnivka, limitando el avance de tropas de Putin desde Lugansk hacia el Donbass. Los asaltos continuarán aunque destruyeran ese puesto de mando. A Putin no le importa la carne que envía al matadero, pero esos asaltos serán descoordinados y caóticos, lo que los hará presas fáciles para las zonas de muerte infestadas de drones de Ucrania. En Lugansk, Ucrania destruyó un depósito de municiones en Kalmakivka y una instalación de almacenamiento en Smolyaninova. No sabemos qué había en esa instalación, pero probablemente eran suministros que respaldan la logística rusa y las cadenas de suministro del frente. El depósito de municiones probablemente contenía proyectiles de artillería que Rusia utiliza para atacar posiciones ucranianas como parte de sus asaltos. Grandes noticias para los títeres de Putin en Luhansk. Sus puestos de mando son destruidos y carecen de munición y suministros para responder a Ucrania. Suponemos que solo les queda correr directo a las zonas de muerte. Todos saben cómo acabará eso. Para completar su devastadora serie de ataques en el Donbass, Ucrania también apuntó a Donetsk. Cerca del asentamiento de Yasna, los drones de alcance medio de Ucrania eliminaron un punto de mando y control utilizado por los operadores de drones rusos. La ironía es deliciosa. Destruir un puesto de mando de drones con la misma arma que usan quienes lo controlan es un ataque de venganza que todos en Ucrania apoyan. Y para rematar, Ucrania también llevó a cabo un ataque contra una concentración de personal ruso en el área de Dasova, en Donetsk, así como en la región de Zaporilla. Al menos Lugansk se ha quedado con algunos soldados para sus asaltos. En otras partes del Donbass, son los propios soldados quienes están siendo eliminados antes siquiera de acercarse a las líneas del frente. A Putin le duele la retaguardia. Su corbeta lanzamisiles fue alcanzada y los territorios ocupados están llenos de marcas de drones ucranianos. Esto ejemplifica el nuevo enfoque de guerra a larga distancia
que Ucrania adoptó en 2026 y que ha devastado a Rusia. Los ataques de largo alcance de Ucrania no son nuevos. Lleva años lanzando drones y misiles a Rusia y territorios ocupados. Llegar tan lejos como Dagestán y lugares como el mar Mediterráneo es uno de los nuevos aspectos que Ucrania ha añadido a la ecuación. Y eso se ve agravado por el tipo de enorme volumen que, hasta 2026, solo Rusia parecía ser capaz de lanzar. Ucrania se expande en varios frentes, y su arsenal de largo alcance es ahora más grande y menos dependiente de la tecnología occidental que nunca. No nos malinterpreten, Ucrania sigue recibiendo Storm Shadows y ATACMS, y los usará siempre que pueda. Una nueva generación de drones de alcance medio permite ataques como los vistos en el Donbass. El aumento en la producción de drones y misiles permite a Ucrania ampliar su alcance, especialmente en su campaña naval, llegando mucho más lejos de lo esperado. David Kirichenko de Forbes afirma que las crecientes capacidades de Ucrania podrían definir la siguiente fase de la guerra a medida que avancemos más en 2026. Es difícil refutar su opinión. Él señala que el híbrido de dron y misil Flamingo de Ucrania ya había alcanzado muchos objetivos con precisión a distancias de hasta 1.400 kilómetros para marzo, y desde entonces solo ha ido más lejos. Lo que antes eran ataques de largo alcance realizados con pequeños drones que carecían de poder de fuego, ahora son ataques en profundidad llevados a cabo por drones mucho más grandes que descargan cientos de kilogramos de explosivos sobre sus objetivos. El buque de guerra ruso en Dagestán acaba de descubrirlo de la peor manera. El aumento de la estrategia de largo alcance de Ucrania muestra que ve los ataques de precisión en la retaguardia, tanto cercana como profunda, como clave en la guerra. Por eso estamos viendo el tipo de campaña sostenida que lleva a Ucrania a hacer cosas como destruir un buque de guerra en Dagestán, mientras también ataca objetivos en sus propios territorios ocupados. Si golpea seguido y fuerte a Rusia, empezarán a notarse las grietas. Las recompensas militares y psicológicas ya son evidentes. En este último caso, Putin estaba tan aterrorizado por los drones ucranianos y su potencial que redujo el desfile de la victoria del 9 de mayo en Rusia para que la versión que recorría la Plaza Roja de Moscú no incluyera ningún equipo militar. Putin también suplicó por un alto al fuego, lo cual en sí mismo fue un reconocimiento de la capacidad de Ucrania para atacar casi cualquier objetivo dentro de Rusia y muchos objetivos fuera de la madre patria cuando así lo deseen. En el último minuto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky humilló a Putin al decir que Ucrania le permitiría celebrar su pequeño desfile reducido. Otra humillación para sumar a la lista del debilitado líder de Rusia. Ahora los números cuentan la historia de los drones de largo alcance. Desde agosto de 2024, Ucrania pasó de estar detrás de Rusia en ataques con drones de largo alcance a superarla. En agosto, Ucrania lanzó 1.000 drones contra objetivos militares. Para julio de 2025, la cifra subió a 3.000, triplicando los ataques de un año antes, aunque todavía lejos de los realizados por Rusia. En marzo de 2026, la historia es que Ucrania toma la delantera. Rusia informó haber derribado 7.347 drones en marzo, mientras que Ucrania dijo que enfrentó 6.462 drones rusos durante el mismo periodo. Este es un cambio radical y resalta que la campaña de largo alcance de Ucrania es más grande, mejor y más fuerte que nunca. Desde Dagestán hasta Donetsk, los drones ucranianos vuelan. No solo vuelan, también alcanzan sus blancos. Putin está aterrado por lo que implica. Como lo demuestra el desfile de la victoria del 9 de mayo, Ucrania, al destruir una corbeta de misiles en Dagestán, quiso mostrarle al líder ruso que podía haber llegado a Moscú en cualquier momento durante el desfile. ¿Putin quería alto el fuego? Bien, que pierda un buque de guerra y además soporte que la región ocupada reciba una lluvia de ataques. Ucrania ha construido la mejor garantía de seguridad que jamás podrías haber tenido. Ucrania acaba de lograr algo increíble en Dagestán, y mientras otro de sus buques de guerra ardía, Putin solo puede lamentarse por el hecho de que ahora Ucrania puede golpear cualquier cosa, en cualquier lugar que sea importante para Rusia. Ucrania no mostrará compasión, solo enviará más drones hasta que Putin entienda el mensaje. Gracias a su estrategia de ataques en profundidad, Ucrania está haciendo que Putin pierda control sobre Crimea, anexada ilegalmente. Rusia está ardiendo. Ucrania ataca casi a diario. El pueblo ruso está furioso porque la guerra que inició su líder ha llegado hasta su puerta. ¿Y qué hace Putin? Se esconde en sus búnkeres mientras su país se desmorona a su alrededor. Putin ahora vive con miedo, y debería. Ucranianos y rusos van tras él, y lo único que puede hacer es mantenerse oculto y pasar desapercibido mientras intenta reorganizar su invasión fallida. Mientras el terror se apodera de su corazón, Putin está aumentando las precauciones de seguridad y escondiéndose en búnkeres secretos porque teme todo lo que está sucediendo a su alrededor. Los intentos de asesinato tienen al presidente de Rusia asustado.
Y el hecho de que Ucrania no solo tenga armas de largo alcance que pueden golpear Moscú, sino que además esté tomando la delantera en los ataques en profundidad, significa que Putin ya no se siente seguro en ningún lugar. Según un informe de inteligencia europeo filtrado, del que informó The Independent el 6 de mayo. El informe señala que el supuesto hombre fuerte de Rusia, preocupado por su seguridad, pasa la mayor parte del tiempo oculto en un búnker en la región de Krasnodar. El informe no menciona los paralelismos con Hitler en sus últimos días, pero notamos las similitudes. Así como lo que sucedió antes de la caída de los nazis, cuando Hitler pasó sus últimos meses divagando sobre la victoria mientras se escondía donde creía estar seguro, Putin está permaneciendo bajo tierra mientras intenta liderar una campaña que está fracasando en Ucrania. La seguridad del líder ruso es más estricta que nunca. Nadie puede siquiera acercarse a Putin sin una exhaustiva revisión del FSO. Los cocineros, fotógrafos e incluso los propios guardaespaldas, encargados de proteger a Putin con sus vidas, son examinados hasta un grado extremo. Y ahora, si trabajas para Putin, puedes despedirte de cualquier atisbo de vida privada que alguna vez tuviste. A los empleados de Putin les retiran sus teléfonos y les dan teléfonos seguros para búnkeres que no pueden conectarse a Internet. Incluso con su círculo más cercano, Putin está haciendo todo lo posible para suprimir la comunicación. Algunos podrían decir que el Internet es el mayor enemigo de Putin, sobre todo por los reportes de que bloquea el acceso de los rusos a Telegram. Con esa medida, Putin solo ha aumentado aún más la ira de su pueblo. Pero volveremos a eso. Otras medidas de seguridad extremas son mucho menos sutiles y abarcan toda Rusia. El 5 de mayo, The Guardian informó que Rusia planeaba cerrar los aeropuertos en Moscú y cortar el acceso a Internet móvil para los ciudadanos antes de lo que se suponía sería el glorioso desfile del Día de la Victoria, para conmemorar la victoria de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Ese desfile fue un completo fracaso. Putin declaró un alto al fuego para el 9 de mayo, probablemente intentando protegerse, ya que tuvo que aparecer en público. Rusia tampoco exhibió ninguno de sus equipos militares por primera vez desde que Putin hizo del desfile de armamento una característica del Día de la Victoria en 2008. Lo que estamos viendo aquí es a Putin haciendo todo lo posible para asegurarse de que nada pueda alcanzarlo. Y la combinación de paranoia, desesperación y miedo del líder ruso queda más que clara por el hecho de que incluso ha abandonado algo que antes era tan valioso para él, sus residencias. Todas ellas. The Independent informa que Putin ha dejado de ir a cualquiera de las mansiones que ha preparado para sí mismo en Moscú y en la región de Novgorod. Esto sucede desde hace meses, tras la acusación de Rusia en diciembre de que Ucrania atacó una casa de Putin con drones de largo alcance. Ucrania rechaza esa afirmación, señalando que es propaganda rusa para generar simpatía hacia Putin mientras él sigue desconfiando de todo. Pero, cierto o no, el ataque hizo que Putin dejara su vida lujosa y pasara meses oculto en búnkeres, saliendo solo cuando es necesario. A menos que use dobles. El exjefe del MI6 británico, Sir Richard Dearlove, afirmó en enero que está seguro de que Putin usa esta táctica para evitar apariciones públicas. Es preferible que muera un doble que el hombre fuerte. Hablando de hombres fuertes, acobardarse de miedo es lo último que esperarías que hiciera alguien que lleva ese título. Pero Putin lo está haciendo, y hay una gran pregunta en boca de todos. ¿Por qué? La respuesta simple es el miedo. Pero va mucho más allá. Putin teme todo, desde Ucrania hasta su propio pueblo, ya que la situación aterradora que creó en su mente empeora con cada incidente que sugiere que está en peligro. Comenzaremos con el origen de todo, los asesinatos. En meses recientes, varias figuras clave en Rusia han muerto o resultado heridas en circunstancias graves. No es Vladimir Putin quien ordena arrojar gente por ventanas. Aliados y compinches caen como moscas alrededor del líder ruso. En febrero, el alto funcionario militar ruso Vladimir Alexeyev, quien es el subdirector de la inteligencia militar rusa, fue baleado por un atacante desconocido. Un hombre que se supone que tiene ojos en todas partes, no pudo ver la amenaza que venía directamente hacia él. El ataque contra Alexeyev es solo uno de los más recientes de una serie de asesinatos o intentos de asesinato contra figuras clave de Rusia. Rusia culpa a Ucrania de todos ellos. Ucrania no está haciendo comentarios, al menos en la mayoría de los casos, pero hemos estado viendo que cosas como estas suceden desde hace mucho tiempo. En 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, murió cuando una motoneta bomba explotó afuera de su edificio en Moscú. El asesinato más relevante, y quizá el motivo por el que Putin decidió esconderse, sucedió en diciembre de 2025. El teniente general Fanil Savorov murió por una bomba bajo un auto.
Antes jefe de entrenamiento operativo del ejército ruso, Saborov estuvo unas horas en el hospital antes de morir por sus heridas. Al igual que ocurrió con Kirillov, quien llevó a cabo este asesinato sabía dónde estaría Saborov y pudo penetrar profundamente en Moscú para realizar su ataque. Así, un hombre considerado héroe de guerra en Rusia, incluso por Putin, por sus acciones en Chechenia y Siria, fue reducido a polvo. No es coincidencia que las medidas de seguridad reforzadas que Putin ha implementado hayan llegado tras la muerte de Saborov. El coche bomba en Moscú fue una llamada de atención para Putin, ya que se dio cuenta de que ningún lugar es seguro. ¿Cómo podría Putin volver a dejarse ver en la capital de Rusia sin un enorme equipo de seguridad? Incluso la más mínima señal de debilidad podría hacer que un asesino salga de las sombras, así que, en la mente de Putin, es mucho mejor mantenerse oculto tanto como sea posible. Según el Independent, la muerte de Saborov causó divisiones en el Kremlin, pues individuos y agencias se culpan entre sí para evitar la ira de Putin. Pero el verdadero resultado de este ataque es claro. Putin se ha escondido y le ha dado al Servicio Federal de Protección de Rusia, o FSO, más poder que nunca, en un intento desesperado por evitar que algo así vuelva a suceder. En diciembre, Putin modificó las regulaciones del FSO para brindar mayor seguridad a 10 generales de alto rango, a quienes sabe que no puede permitirse perder. Quizá Alexeyev no figuraba en la lista, o sí estuvo y aún así lo alcanzó un tirador. Ceder tanto poder al FSO es una jugada arriesgada para Putin. El Instituto Robert Lansing indica que el FSO ha restringido mucho los movimientos de Putin, y esto podría explicar por qué ahora pasa tanto tiempo bajo tierra. Esta evolución es común en los regímenes personalistas en su fase final, ante amenazas internas percibidas. Limitar la exposición disminuye la vulnerabilidad ante amenazas cinéticas como drones y riesgos internos, según el instituto. Parece que el FSO sabe que lo inevitable se acerca y quiere ser la organización que tenga el control cuando Putin se vaya. Quienes creen en conspiraciones dirán que al FSO le gusta aumentar la desconfianza que ahora es evidente en el sistema político ruso. Aunque ese es otro problema para Putin, no podemos ignorar las amenazas cinéticas que enfrenta su régimen. Los drones de Ucrania son tan peligrosos como los asesinos en las sombras. Antes de entrar en detalles, esto es el show militar. Te damos la información completa, no solo titulares. Suscríbete para estar siempre un paso adelante. El 4 de mayo, Ucrania lanzó un dron contra Moscow City que evadió las defensas aéreas de Moscú e impactó directamente la torre Mosfilm. No hubo víctimas y no se sabe si el rascacielos será el objetivo de Ucrania. El ataque, ocurrido días antes del desfile del Día de la Victoria y a solo 3 kilómetros del Ministerio de Defensa ruso, envió un mensaje claro a Putin. Ucrania puede golpear Moscú. No estás seguro ni siquiera en tu propia capital. Putin teme a los drones ucranianos, y con razón. En meses recientes, Ucrania ha realizado una campaña coordinada de largo alcance que demuestra al presidente ruso su capacidad de golpear más adentro, más seguido y con mayor intensidad que antes. La campaña de ataques en profundidad de Ucrania es tan intensa que casi ningún lugar en Rusia es seguro para Putin. Al menos no donde él quisiera estar. Eso se nota por el aumento de drones en los últimos años. Según informa United 44 Media, en agosto de 2024, Ucrania lanzó un poco más de 1,000 drones contra objetivos militares rusos. Para julio de 2025, ese número se triplicó. En marzo de 2026, la Fuerza Aérea de Ucrania y el Ministerio de Defensa de Rusia confirmaron que Ucrania lanzó unos 7,000 drones y misiles de largo alcance contra la retaguardia rusa. Esto no es una intensificación por el simple hecho de intensificar. Con 7,000 ataques en un mes, Ucrania ha superado oficialmente los números mensuales más altos de Rusia. Por supuesto, no es solo el volumen lo que tiene tan asustado a Putin, es el alcance. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdy, afirma que el territorio hasta 2,000 kilómetros adentro de Rusia ya no es seguro ante los nuevos drones y sistemas híbridos de dron y misil creados por Ucrania. Y Rusia sabe que Ucrania no solo presume. El 5 de mayo, Rusia activó una alerta aérea a más de 2,000 kilómetros de la frontera con Ucrania, luego de que drones ucranianos atacaran al menos 18 regiones rusas en una sola noche. La alerta confirma el alcance proclamado por Brovdy. Los incendios en refinerías y daños a la infraestructura militar rusa demuestran que los drones ucranianos pueden causar más daño y llegar más lejos de lo que Putin esperaba. Militarmente, el alcance de los ataques con drones de Ucrania cambia mucho para Rusia. El petróleo debe desviarse mientras Ucrania destruye centros de exportación y complica a Rusia llevar combustible a sus tropas en el frente. El aspecto psicológico es el más dañino, sobre todo para Putin.
El líder ruso ha intentado mostrar que Rusia es invulnerable a los ataques ucranianos durante la invasión. Ucrania no tenía armas, y aunque las tuviera, Rusia era tan grande que nunca alcanzarían un objetivo real. Esa narrativa se ha venido abajo. La población rusa lo sabe. Aunque Putin censure Internet y busque controlar la narrativa, es imposible confundir las sirenas antiaéreas, el humo y el cierre de aeropuertos. Los drones de Ucrania están atacando cada vez más adentro, y nadie es más consciente del peligro que representan que el propio Putin. El líder ruso se esconde en búnkeres porque teme que si Ucrania sabe su ubicación, los drones lo encontrarán. Putin prácticamente lo ha admitido, aunque usando a uno de sus títeres para decirlo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que los protocolos de seguridad reforzados alrededor de Putin se deben a los asesinatos y al éxito de los drones ucranianos atacando dentro de Rusia. Ante esta amenaza terrorista, se toman todas las medidas para minimizar el peligro, afirma Peskov. Esta supuesta amenaza terrorista fue la razón por la que, entre mayo de 2023 y diciembre de 2025, Rusia trasladó una gran cantidad de sus sistemas de defensa aérea, Pantsir S-1 y S-400, a las residencias de Putin en Moscú y Novgorod. Pero ni siquiera sacrificar a sus propios soldados y sus necesidades para protegerse es suficiente para Putin ahora. Se ha refugiado bajo tierra porque no confía en que esas defensas aéreas sean suficientes para detener lo que Ucrania tiene en su arsenal. Y tiene razón. Ucrania lo ha demostrado muchas veces con sus ataques contra estos mismos sistemas. Mientras Rusia arde, Putin se esconde. El problema real, que el Kremlin nunca reconocerá, es que no solo los asesinos y drones ucranianos tienen tan asustado a Putin. Tras más de 4 años de una guerra que debía ganarse en días, el pueblo ruso comienza a volverse contra Putin, quien ahora teme más la amenaza interna que la de Ucrania. Ya hay disidencia entre los propagandistas que antes difundían el mensaje de guerra de Putin. Una de las voces más fuertes y recientemente anti-Putin es la de Ilya Romeslo, quien es abogado y anteriormente era un operador confiable a favor del Kremlin, pero que ha dado un giro completo en los últimos meses. En marzo, Romeslo publicó en su cuenta de Telegram, con unos 90,000 seguidores, un ensayo titulado 5 razones por las que dejé de apoyar a Vladimir Putin. En ese artículo, Romeslo calificó al presidente de Rusia de ilegítimo y afirmó que libraba una guerra fallida. El poder ha corrompido irremediablemente a Putin, afirmó el abogado de 42 años. Según el Washington Post, el cambio repentino reveló una fisura en los círculos de poder rusos. Putin respondió internando a Romeslo en un hospital psiquiátrico. Romeslo ya salió y continúa con su campaña contra Putin. Romeslo es uno de varios blogueros Z rusos que comienzan a oponerse a su líder. Estos blogueros, que han usado plataformas como Telegram para crear sentimiento a favor de la guerra en nombre de Putin durante años, finalmente están empezando a darse cuenta de que la opinión pública está cambiando en contra de su líder. Siguen la corriente y quizá expresan por primera vez su opinión sobre el liderazgo de Putin. Breitbart, uno de los blogueros Z más destacados, llama a la guerra en Ucrania un callejón sin salida y denuncia a comandantes que ocultan pérdidas a Putin y a funcionarios que roban a soldados rusos. Las razones de la represión de Putin contra Telegram son ahora más claras. Destaca que en meses recientes haya crecido tanto el sentimiento anti-Putin entre quienes deberían ser leales al Kremlin. Parece que los principales influencers ahora se sienten más seguros para expresar sus opiniones y mostrarle a Putin su descontento con su forma de gobernar. ¿Eso estaría pasando si Putin no estuviera escondido en un búnker y desconectado de la realidad en Rusia? Es difícil imaginarlo, y como reflejo de esta indignación pública entre quienes antes le eran leales, los índices de aprobación de Putin también están en caída libre. Según la encuestadora estatal rusa Umedesiom, los índices de aprobación de Putin bajaron a 65,6% en la semana que terminó el 19 de abril, lo que representa la 7ª semana consecutiva en que caen y la 12ª semana de las últimas 14 en que disminuyen. Son las mayores caídas en la aprobación de Putin desde 2018, cuando Rusia reformó su sistema de pensiones y envían un mensaje claro: el pueblo ruso no está contento. La siguiente ronda de resultados debía publicarse el 1 de mayo, según el Moscow Times en Telegram, pero no se publicó, quizá porque es día festivo. WTSIOMM tampoco publicó los últimos resultados el 4 de mayo, aunque era día laboral. Aquí están manipulando resultados, lo que indica que Putin tiene motivos para preocuparse. Si sus índices de aprobación son tan bajos que, presuntamente, debe pedir a sus allegados que los retengan una semana para manipularlos, entonces Putin está en la fase final de su dictadura.
Se está escondiendo igual que lo hizo Hitler durante sus últimos meses. Putin intenta controlar la narrativa en torno a él, aunque ésta se desmorona. Hay hostilidad abierta hacia Putin de antiguos leales e incluso rumores de un golpe de Estado. Putin ahora es más débil de lo que ha sido en sus 26 años en la cima de la política rusa. Él lo sabe, y según el Times, Putin está cada vez más preocupado de que miembros de la élite política rusa estén formulando un complot para sacarlo de en medio. Ese complot podría incluir asesinar a Putin con drones, según el medio. Esto significa que Putin debe preocuparse por amenazas aéreas desde Rusia y Ucrania. Que Estados Unidos ataque al ayatolá Ali Khomeini con bombas rompebúnkeres en el primer día de la Operación Furia Épica en Irán tampoco tranquilizará a Putin. Ese ataque le mostró que los funcionarios de inteligencia extranjera probablemente saben dónde está, sin importar cuánto se esconda. Putin pasó de hombre fuerte a una rata en un laberinto de jaulas. Sus rutas de escape están siendo bloqueadas una a una. En la mente temerosa de Putin, todos van tras él. ¿Y sabes qué? Puede que tenga razón. Mientras Putin se esconde, pierde control del poder. En ningún lugar es más claro que en Crimea. Anexada ilegalmente por Rusia en 2014, Crimea se suponía que sería un monumento al dominio ruso. ¿Está suplicando por un alto al fuego? Ucrania tiene una respuesta contundente. Ni de chiste. Mientras Rusia se prepara para un desfile del Día de la Victoria reducido, que será un monumento a su debilidad, Ucrania aumenta la presión para recordarle a Putin que ningún lugar en Rusia está a salvo. Moscú está de rodillas tras los brutales ataques ucranianos en profundidad, que demuestran que Ucrania puede golpear muy dentro de Rusia con una intensidad que aterroriza a Putin. El 7 de mayo se informó que operadores de drones ucranianos realizaron uno de sus ataques más impresionantes contra Rusia. Un enjambre de 347 drones descendió sobre territorio ruso, abarcando prácticamente todas las regiones importantes de Rusia, incluida la más importante de todas, Moscú. El ataque sucedió pocos días antes del gran desfile del Día de la Victoria de Rusia, y fue una advertencia para Putin de que Ucrania puede atacar ese evento en cualquier momento. Hablaremos pronto de lo que Ucrania atacó, pero el mensaje es tan importante como el ataque. Lo que Ucrania acaba de hacer es exponer el hecho de que Moscú es un objetivo, incluso en un momento en que está más protegida que nunca. Las defensas aéreas han sido replegadas y Putin está haciendo todo lo posible para detener los drones de Ucrania. Nada de eso está funcionando. Ucrania simplemente sigue llegando cada vez más adentro. El ataque nocturno de Ucrania apuntó a instalaciones militares clave en Rusia, incluido un complejo logístico cerca de Moscú. El canal de Telegram Exilanova Plus tiene la primicia, ya que publicó un video que muestra el humo saliendo del sitio de producción y logística Nara en Naro-Fominsk, que está al suroeste de la propia Moscú. Esa enorme instalación, que según revela el Kyiv Post, es operada por el Ministerio de Defensa ruso, se extiende por 2 kilómetros cuadrados de territorio y se utiliza principalmente como punto de almacenamiento para la carga militar que Rusia planea enviar a Ucrania para sus fuerzas armadas. Ucrania no terminó ahí. Moscú era el objetivo principal, pero no el único. La noche del 7 de mayo, Exilenova Plus publica varios videos, incluido uno de Bryansk, Rusia, donde drones ucranianos logran impactos al evadir las deterioradas defensas aéreas rusas. En total, Ucrania atacó 20 regiones dentro de Rusia durante su ataque masivo, incluyendo los oblasts de Samara, Tula, Tver y Rostov. También ocurrieron ataques en Crimea ocupada, así como contra sitios en los mares Negro, Caspio y de Azov. Rusia está furiosa. Lanzó de inmediato propaganda contra Ucrania, llamando su acción terrorismo, sobre todo porque Ucrania atacó la capital rusa. Eso es irónico por varias razones. Ucrania no atacó residencias en Moscú. Apuntó a una base militar que abastece a las tropas rusas en el frente. Eso no es terrorismo, es defenderte de un agresor que ha invadido tu tierra. Además, las acusaciones de terrorismo de Rusia resultan vacías cuando Putin ordena ataques con drones casi diarios contra ciudades ucranianas, incluso Kiev. Un día antes de que Ucrania lanzara su último enjambre de drones, un dron ruso atacó un jardín de niños en Ucrania. En una serie de ataques que mataron a más de 24 civiles, solo hay un terrorista en esta situación, y sin duda es Rusia. Por supuesto, Moscú está tratando de minimizar el ataque de Ucrania. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que las defensas aéreas supuestamente lograron derribar 11 drones de Ucrania y que equipos de emergencia trabajaban en los llamados sitios de impacto de escombros. No se mencionaron los ataques exitosos de Ucrania en Naro-Fominsk, aunque circulaban videos en redes sociales mostrando humo en ese sitio logístico. Él prefiere ignorar la situación.
Si no se menciona un ataque exitoso en Moscú, para él no ocurrió. Supongo que así se puede lidiar, pero sigue siendo un hecho que los drones ucranianos impactaron Moscú. Que drones entren al espacio aéreo de Moscú ya es un gran problema para Putin. Como dijimos antes, se ha enviado un mensaje claro de que los drones ucranianos pueden viajar prácticamente a cualquier lugar que necesiten dentro de Rusia, y pronto profundizaremos en eso. Pero detrás de este problema hay uno aún mayor. Ucrania hizo esto justo antes del desfile del Día de la Victoria en Rusia. Ese desfile, que celebra la victoria soviética sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ya es una sombra de lo que fue. El Día de la Victoria se celebra en toda Rusia, centrado en Moscú. El equipo militar ruso suele exhibirse por completo y Putin hace una rara aparición ante el público, sentado orgulloso mientras observa el desfile de soldados y vehículos. Pero el 9 de mayo no ocurrirá nada similar a lo esperado del Día de la Victoria. Pravda informa que cerca de un tercio de las capitales regionales de Rusia ya decidieron no hacer desfiles del Día de la Victoria. De las que sí lo harán, 37 llevarán a cabo sus desfiles sin ningún equipo militar, o con otras restricciones que harán que esto apenas sea una celebración. Moscú es una de las ciudades que no mostrarán equipo militar. Por primera vez desde 2007, no habrá ningún equipo militar ruso en exhibición durante el desfile en la Plaza Roja. Y como si quisiera dejar aún más claro que el Día de la Victoria ya no es un día de celebración, Putin también ha exigido que los servicios de Internet móvil y SMS se suspendan completamente durante el evento. Esto no es un desfile. Es una procesión fúnebre anticipada para un líder ruso desesperado que sabe que le queda poco tiempo. Todo esto ya sería una señal de la desesperación de Putin por evitar que alguno de los drones ucranianos llegue a Moscú en lo que se supone que es su gran y especial día. Si no hay equipo militar que atacar, no tiene sentido enviar drones. Rusia mostró aún más debilidad al exigir a Ucrania respetar un alto al fuego durante el fin de semana del Día de la Victoria. El alto al fuego debe mantenerse entre el 8 y 9 de mayo, por lo que Ucrania acusó a Rusia de aprovechar el Día de la Victoria para mostrarse como el bueno al pedir la tregua. La respuesta de Ucrania fue proponer su propio alto al fuego que se llevaría a cabo entre el 5 y el 6 de mayo. Probablemente puedas adivinar lo que hizo Rusia después. A las pocas horas de que Ucrania propusiera lo que el presidente Volodymyr Zelensky llamó un régimen unilateral de silencio, Rusia lanzó un ataque. Se registraron más de 1.800 ataques rusos durante el alto al fuego propuesto en toda Ucrania, lo que llevó a Zelensky a declarar que Ucrania respondería de manera similar a lo que hizo Rusia. Los ataques del 7 de mayo en Moscú y otros lugares son la primera vez que Putin se ve obligado a mirarse en el espejo. Habrá que esperar al 8 y 9 de mayo para ver si Ucrania piensa respetar el alto al fuego exigido por Putin, después de que Rusia ignorara sin problema la solicitud de Ucrania. Las acciones de Rusia evidencian que el alto al fuego propuesto por Putin busca evitar ataques de Ucrania. Esto no es por respeto al Día de la Victoria ni por avanzar en la paz. Las exigencias de alto al fuego de Putin y las restricciones al desfile de Moscú solo reflejan el miedo a los drones ucranianos. Putin ya mostraba ese miedo antes del último ataque ucraniano en Moscú. Después de todo, este fue el segundo ataque en menos de una semana que tuvo como objetivo la capital de Rusia. Pero antes de entrar en ese tema, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo el programa militar. Si estás obteniendo información de nuestro canal, asegúrate de suscribirte para que nunca te pierdas una de nuestras publicaciones. 2 días antes del ataque de Ucrania, drones volaban hacia la capital rusa. Un dron impactó un edificio de apartamentos en uno de los distritos residenciales más lujosos de Moscú. No está claro si esa era la intención de Ucrania. Ucrania no suele atacar civiles, así que quizá Rusia pueda atribuirlo legítimamente a restos de dron. Pero sea cual sea el caso, fue suficiente para que Putin entrara en un frenesí de pánico. Pocas horas después del ataque, Putin despidió al general Viktor Absalov, responsable de las defensas aéreas de Moscú. Evidentemente, no fue suficiente. 2 días después, drones ucranianos ingresaron al espacio aéreo de Moscú y hallaron objetivos mucho más valiosos que los que habían encontrado el 5 de mayo. La rápida reacción de Putin a los drones ucranianos demuestra que está al límite. Nota que Ucrania intensifica estos ataques. Moscú no solo está en la mira, sino que ahora está al alcance de la última generación de drones de largo alcance de Ucrania, hasta el punto en que Kiev puede lanzar ataques repetidos. Los planes del Día de la Victoria de Rusia ya están hechos trizas, y ahora que Rusia ha demostrado que no está dispuesta a respetar la solicitud de Ucrania de un alto al fuego, Putin y sus compinches deben estar preguntándose si siquiera vale la pena realizar lo que queda de su desfile. Ucrania conoce el daño que causa a la psique de Putin y se lo hace saber al líder ruso.
Un día antes del último ataque a Moscú, Ucrania rechazó claramente el llamado de Moscú a un alto al fuego o tregua por el Día de la Victoria. Un funcionario anónimo dijo al Kiev Independent: "No le vemos sentido a respetarlo por el desfile", lo que muestra que Ucrania deja claro a Putin que no caerá en sus trucos. ¿Podría venir otro ataque contra Moscú el 9 de mayo? Si es así, Ucrania probablemente no atacará el desfile, ya que no habrá equipo militar exhibido. Hay algo poético en pensar que Putin, o un guardaespaldas, observa el desfile aburrido en Moscú mientras drones ucranianos atacan instalaciones militares en la región de Moscú. Aunque pasa todo esto, Rusia intenta proyectar poder, incluso cuando el miedo y la paranoia de Putin alcanzan niveles nunca vistos. Tras el ataque de Ucrania a Moscú, Rusia ha enviado advertencias a las embajadas extranjeras en Kiev para que su personal evacúe ahora. ¿Por qué? La razón de Moscú es que si Ucrania ataca a Rusia durante el Día de la Victoria, Rusia responderá con represalias inevitables. Esto no es un mensaje filtrado. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, publicó un video en Telegram para advertir a las embajadas. Este giro de los acontecimientos es claramente absurdo. El Ministerio de Defensa de Rusia usó una app que Putin intenta prohibir para enviar un mensaje a personas ajenas a la guerra. La hipocresía de Rusia es ilimitada. ¿Qué esperar de un país que busca cualquier excusa para usar las acciones recientes de Ucrania como prueba de que sus drones podrían destruir el desfile del Día de la Victoria si Kiev quisiera? Todo gira en torno al miedo de que el Día de la Victoria sea interrumpido. Temor a que drones ucranianos ataquen Moscú y al poder que Vladimir Putin desató al iniciar una de las invasiones más desafortunadas del mundo. Regresemos a los ataques de Ucrania del 7 de mayo para continuar el video. Ese ataque revela tres cosas, cada una más devastadora para Vladimir Putin y sus aliados que la anterior. Primero, los fracasos militares de Rusia se están extendiendo mucho más allá de las fronteras de Ucrania y llegan hasta su ciudad capital. No hay otra forma de describir lo que Rusia planea para su desfile del Día de la Victoria. Los servicios de Internet móvil no son suspendidos por naciones que no están dominadas por el miedo. Las naciones que realmente creen ser tan fuertes no reducen casi a la nada los desfiles que muestran su poderío militar. Aunque Rusia no haya dicho que Ucrania sea el principal factor en estas decisiones, y Ucrania lo demostró el 7 de mayo, la situación en ese país no permite un desfile imponente. Los soldados están muriendo o resultando heridos a un ritmo de aproximadamente 35,000 por mes. Rusia enfrenta escasez de equipo, sobre todo en defensa aérea, tema que abordaremos enseguida. Que Ucrania ataque Moscú 2 días antes del desfile de la victoria es devastador psicológicamente. Putin tiene razón en estar asustado. Tiene que enfrentar el hecho de que el pueblo ruso está empezando a darse cuenta de que no es cierto que solo él pueda protegerlos. ¿Cómo podría ser eso cierto? El humo en Narova-Minsk demuestra al pueblo ruso que Putin no puede proteger ni la instalación militar clave, mucho menos a la gente de Moscú. Los drones de largo alcance de Ucrania. El ataque del 7 de mayo en Moscú es el más reciente de una campaña de ataques en profundidad que ha marcado la estrategia de Ucrania contra Rusia en 2026. Cada mes, los drones ucranianos llegan más lejos y atacan Rusia en mayor número que antes. Ucrania ha revertido totalmente un área antes controlada por Rusia, logrando igualar a Rusia en el uso de drones de largo alcance. Ucrania ha tomado la delantera. En marzo, Ucrania lanzó más de 800 drones adicionales hacia Rusia que los que Rusia lanzó hacia Ucrania, con números específicos de 7.347 para Ucrania y 6.462 para Rusia. Eso es un giro que nadie vio venir, y le dice a Putin que la fabricación de drones ucranianos ha aumentado tanto que ahora Ucrania puede permitirse atacar Moscú, junto con otras regiones rusas. Se pueden enviar mensajes explosivos por el aire. Eso fue lo que observamos el 7 de mayo. El daño a la gran instalación de Narova-Minsk en Rusia no bastará para cerrarla. Es demasiado grande para que unos pocos drones logren eso. Pero el mensaje de Ucrania es más importante. Puede golpear Moscú con sus drones, y la estrategia de largo alcance de Ucrania solo se va a intensificar a partir de ahora. Según la nueva voz de Ucrania, hubo 1.042 ataques ucranianos confirmados contra objetivos rusos en Crimea, los 4 oblasts orientales bajo monitoreo y la propia Rusia en el periodo entre julio de 2025 y los primeros días de abril de 2026. El desglose mensual de estos ataques muestra que se mantuvieron alrededor de 100 por mes desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026. Luego llegó marzo. Ucrania eliminó 288 objetivos en ese mes, lo cual es más del doble de la cantidad lanzada el mes anterior.
Y en los primeros 10 días de abril, Ucrania ya había alcanzado 99 objetivos. A finales de mes, Ucrania duplicó los ataques de alcance medio de abril respecto a marzo. Al sumar los ataques de largo alcance en Rusia, se observa una campaña cada vez más intensa. De nuevo, el mensaje es claro, los enjambres vienen. Ucrania ya tiene una línea de producción que le permite atacar a Rusia en cualquier momento, lo que significa que Moscú nunca estará a salvo. No durante el día de la victoria, ya que Ucrania rechaza los llamados de Putin para un alto al fuego. Por último, esta es la razón principal de la desesperación en los llamados del presidente de Rusia. Las defensas aéreas rusas están al borde del colapso por sobrecarga. El ataque de Ucrania del 7 de mayo demuestra que Moscú carece de defensas aéreas suficientes contra ataques ucranianos. Piensa en los números. Ucrania lanzó casi 350 drones el 7 de mayo, pero según el alcalde de Moscú, solo 11 apuntaron a la capital rusa y sus alrededores. Algunos de ellos lograron llegar a una instalación logística clave. Eso es un fracaso total para Rusia, y revela que los intentos de Putin por proteger la ciudad más importante de Rusia son inútiles. Como señala Forbes, Rusia ya está lidiando con una escasez de misiles de defensa aérea, lo cual es un síntoma tanto de la campaña intensificada de Ucrania como de los ataques contra la manufactura rusa, que han limitado la capacidad de Rusia para fabricar los misiles que necesita para su defensa. Forbes dice que Rusia retira recursos para proteger Moscú. United 24 Media respalda esto. El 6 de mayo informó que Rusia instaló 40 sistemas más de defensa aérea en un anillo alrededor de la capital rusa. Estos no son sistemas nuevos. Según los informes, Rusia los ha retirado de otras regiones del país, lo que nos muestra cómo Putin está tratando de priorizar la defensa de Moscú por encima de todo lo demás. Esto sigue siendo una victoria para Ucrania. El 7 de mayo mostró que las nuevas defensas no funcionan como Putin quiere. Además, debilitó otras regiones de Rusia, volviéndolas vulnerables a futuros ataques. Quizás eso es lo que terminaremos viendo el 9 de mayo si Ucrania decide atacar. Moscú podría salir ilesa, pero las regiones sin defensas aéreas podrían ser atacadas con drones que apunten a infraestructura militar y petrolera, antes protegida por esos sistemas. No solo lo decimos nosotros. El 6 de mayo Zelensky afirmó: "Esto abre oportunidades para nuestras sanciones de largo alcance. Se definirán nuestras prioridades. Rusia le quita a uno y da a otro". Solo podrá hacer eso un tiempo antes de que el resto de Rusia sea un blanco claro para que Ucrania lo destruya. En cuanto a Putin, ahora tiene que lidiar con el hecho de que el último mensaje de Ucrania ha llegado fuerte y claro. Los drones pueden atacar Moscú y casi cualquier lugar en Rusia. Los drones de Ucrania, con alcances de más de 1000 millas, ahora pueden alcanzar al 70% de la población rusa, informó la Nueva Voz de Ucrania el 5 de mayo. Están haciendo exactamente eso. Y esto, más que cualquier otra cosa, ha hecho que Putin esté aterrorizado por el destino de Moscú. Ucrania ha estado poniendo a prueba su nueva generación de drones de largo alcance en ataques más allá de los que está llevando a cabo en la capital de Rusia. Ubicado a más de 1050 millas de distancia, en lo profundo de Rusia, se encuentra la joya de la corona de la Fuerza Aérea Rusa, el caza Su-57. En realidad son dos, y ambos fueron reducidos a cenizas por ataques ucranianos. Mira nuestro video para saber más. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para ver más cobertura de los últimos acontecimientos en la guerra de Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.